Cordial saludo. En esta ocasión vamos a plantear un modelo de programación lineal, pero con minimizar. Vamos a desarrollar este ejercicio. Dice que una empresa consume diariamente un mínimo de 800 libras de un alimento especial, el cual es una mezcla de maíz y soya con las siguientes composiciones. Entonces aquí aparece una tabla y con esa tabla entonces están los forrajes que se pueden utilizar, que es el maíz y soya, y cada uno de los componentes por libra que tiene el maíz y la soya, así como su costo. La información entonces ya está organizada en una tabla, y a diferencia de un problema que ya se resolvió de maximizar, donde la información estaba en un párrafo, en un texto, y de ahí teníamos que extraerla. Aquí nos han facilitado un poco las cosas y nos han organizado en una tabla. De igual manera, nosotros tenemos una información adicional que nos dice que las necesidades dietéticas del alimento especial son un mínimo de 30% de proteína y un máximo de 5% de fibra. El objetivo es determinar la mezcla diaria de alimento a un costo mínimo. En este caso ya nos están diciendo que lo que tenemos que hacer es minimizar, porque aquí debemos hacer una mezcla, pero que el costo de la mezcla sea mínimo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer entonces es definir las variables. Vamos a definirlas. X sub 1 vamos a mencionarla como las libras de maíz. X sub 2 será entonces las libras que nosotros tenemos, pero en este caso de soya. Ahora, definidas las variables, podemos comenzar a trabajar nuestra función objetivo. Y nos queda minimizar. ¿Y qué vamos a minimizar? El costo. Y acá está la columna de costo. Entonces, nos va a quedar Z es igual a 0.30, 0.3 es lo mismo, de X sub 1 más 0.90 de X sub 2. Esto es el costo de producir por libra. Bien, ahora vamos a plantear las restricciones. Esas restricciones, entonces el problema va a decir sujeto a. Sujeto a. La primera restricción tiene que ver, cada columna de estas es una restricción, entonces la primera son proteínas y la segunda restricción tiene que ver con fibra. También está diciendo que él consume diariamente un mínimo de 800 libras de un alimento especial. Vamos a subrayar esto y vamos a dejar un mínimo de 800 libras. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros vamos a mezclar de maíz y soya como mínimo deben sumar 800 libras. Entonces la primera es X sub 1 más X sub 2 mayor o igual a 800 libras. Nosotros definimos el X sub 1 en libras, X sub 2 también en libras, o sea que dimensionalmente libras más libras nos dan libras, o sea estamos perfectos. Voy a quitar acá esta partecita que dice libras. Ya tenemos la primera restricción. La segunda, entonces nos vamos con la proteína. Dice que el consumo mínimo de proteína es del 30%. Al decir que es mínimo, entonces nosotros tenemos que esto tiene que ser superior al 30% de la mezcla. Y el 30% en decimales 0.3. De la mezcla completa, o sea, de la cantidad de libras de maíz con la de soya. Y dice que nosotros tenemos, acá está diciendo la cantidad de proteína que provee cada uno de ellos. Entonces el maíz es el 9% y la soya el 60%. Entonces acá nosotros vamos a escribir que 0.09 X sub 1 más 0.6 X sub 2 va a ser mayor o igual
al 30% de la proteína. Pero escrito de esa manera no nos sirve, tenemos que dejar en la parte derecha, tiene que quedar solamente un número. Entonces vamos a aplicar distributiva, nos va a quedar 0.3 de x1 más 0.3 de x2, y a este lado nos queda lo mismo, 0.09 x1 más 0.6 de x2. Ahora lo que vamos a hacer es restar a ambos lados esta misma cantidad, 0.3 x1 más 0.3 x2, para dejar aquí este lado derecho en 0, y al hacer esa resta nos va a quedar entonces 0.09 x1 más 0.06 x2 menos 0.3 x1 menos 0.3 x2 mayor o igual a 0. Buscamos semejantes. Encuentro que este número y este número son semejantes. Nos queda 0.09 menos 0.3. Eso nos da menos 0.21. Menos 0.21 x1. Y el otro nos da 0.06 menos 0.3. Nos da más perdón, aquí me equivoqué porque este no es 0.06 sino 0.6. Listo, entonces es 0.6 menos 0.3, entonces nos da más 0.3 x sub 2 mayor o igual a 0. Esta vendría a ser nuestra segunda restricción. Entonces vamos a borrar todo este proceso que hicimos de cálculo y vamos a concentrarnos solamente en lo que nos interesa. Y lo que nos interesa entonces es la restricción, alcancé a borrar algo acá, x sub 1 y acá x sub 2. Entonces, la siguiente restricción nos queda menos 0.21 x sub 1 más 0.3 x sub 2 mayor o igual a 0. Esta es una restricción que tiene que ver con ¿qué? Con la proteína. Tenemos que hacer exactamente lo mismo con la fibra. Entonces veamos cómo la hacemos. Para la fibra dice que esto es 0.02, aquí quedó mal, 0.02 y acá también es 0.06. Entonces, y dice que es un máximo del 5%, o sea, al ser un máximo quiere decir que la restricción es menor o igual que el 5%, o sea, es 0.05. Ahora, vamos a ver, nos dice que el 5% de quién? De la mezcla. ¿Y cuál es la mezcla? x1 más x2. Aquí, ¿cómo nos queda? 0.09, perdón, punto porque estamos en esta columna, entonces nos va a quedar 0.02 x1 más 0.06 x2 tiene que ser menor o igual a esto. Los procesos como son iguales al anterior, que quiere decir aplicamos distributiva, la parte izquierda nos queda igual, igualamos, dejamos el lado derecho en 0, quiere decir que esto nos queda 0.02 x2 más 0.06 x2, perdón, aquí no es x2 sino esto es x1. Bien, menos 0.05 x1 menos 0.05 x2. Miramos semejantes, este es x1 y este es x1. 0.02 menos 0.05 nos queda menos 0.03 x sub 1. Y 0.06 menos 0.05 nos queda más 0.01 x sub 2 menor o igual a 0. Esta viene a ser nuestra tercera restricción y es referente a la fibra. Entonces vamos a borrar esto que no nos sirve, que es el cálculo para poder llegar a la restricción,
y nos va a quedar entonces de la siguiente manera: menos 0.03 x sub 1 más 0.01 x sub 2 menor o igual a 0. Y esto tiene que ver con la fibra. Ya utilizamos toda la información que está aquí, este 30%, el 5% también ya lo utilizamos, ese ya nos quedó ahí. Entonces, las 800 libras ya está todo. Lo que nos hace falta es una restricción donde nos dice que tanto x1 como x2 deben ser mayores o iguales a 0. De esta manera entonces tenemos nuestro modelo de programación lineal, y el siguiente paso para poderlo desarrollar es, si vamos a trabajar simplex, dejarlo como con un modelo estándar, y si no, con este lo podemos desarrollar el método gráfico también. Bien, muchas gracias y hasta el próximo video.